Ya chicos, buenos días, espero que sea una buena semana. Esta semana, bueno, de entrega de notas y le digo desde ya que en física, en el electivo de física no va a aparecer ninguna nota porque las notas que van en el informe son solamente notas parciales, es decir, notas de evaluación, no notas parciales. Por lo tanto, yo no puedo poner notas en el informe porque aún no tengo ninguna prueba, ¿ya? Así que no se asusten si en el informe de notas no aparece ninguna nota, porque la prueba de física es en 2 semanas más. Por lo tanto, yo no puedo colocar una nota de proceso. Ya eso fue como una instrucción que lo dieron desde el colegio, por lo tanto, eso va a pasar. Igual que en ciencias, por ejemplo, en ciencias por la ciudadanía tampoco va a aparecer ninguna nota en el informe, porque solamente hemos trabajado procesos, ¿ya? En el caso de cuarto medio, de matemáticas, sí voy a colocar una nota, pero esa nota, esa sí que va a ser de proceso, porque necesito colocar una nota. Como estuve aplazando la evaluación, voy a colocar una nota. Y cualquier cosa, cualquier cambio yo les aviso, pero para que estén más tranquilos, ¿sí? Es más, en el electivo al menos, los queda una tarea, la que les voy a dar hoy día, nada más. ¿Sí? Después les falta solamente la autoevaluación, que eso no es una tarea, ¿cierto? Que van a tener que llegar a llenar una planilla, no más que eso. Y la prueba, ¿sí? La prueba es el 17 de mayo, ¿ya? Eso, pues, chiquillos, como lo protocolar. Así que voy a presentar pantalla. Hoy día vamos a seguir con lo que estamos estudiando la semana pasada, porque no alcancé a ver todo. ¿Sí? Estamos viendo el torque, que era más que nada este giro que provoca una fuerza, eso es un torque, y lo que me voy a centrar hoy día es lo que es el equilibrio rotacional. ¿Qué quiere decir el equilibrio rotacional? Que yo voy a, en este caso, estudiar los torques que están sobre un cuerpo y voy a ver si el cuerpo está girando con rapidez constante o no está girando. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, el cuerpo va a estar en equilibrio, ¿ya? Entonces, esta es la clase 8, si ya llamo 8 clases, ha pasado muy rápido el tiempo, así que lo que va a ver hoy día es torque y equilibrio. Ya el torque igual lo estudiamos la semana pasada, pero siempre vamos a tener que estar estudiando nuevamente el torque. Ya si estamos viendo equilibrio rotacional, vamos a tener que ver nuevamente el torque. Recordemos que en segundo medio, ¿cierto? Cuando estudiaba el movimiento, lo que estudiábamos nosotros era el equilibrio traslacional, ¿ya? Porque estamos trasladando cuerpos, ¿cierto? El cuerpo se está moviendo de un punto a otro. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos el equilibrio rotacional, ¿sí? Es decir, de un cuerpo que está girando. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes esperados? ¿Sí? Claramente comprender lo que es el equilibrio rotacional, que es bastante sencillo, no tiene ninguna dificultad. Y lo otro que es más difícil, aplicar el torque y el equilibrio a la solución de problemas. ¿Sí? Entonces, es como ya lo más concreto, ¿cierto? Los ejercicios, por ejemplo. Hoy día vamos a ver un par de ejercicios. ¿Cuál es el contenido de estudio? Sí, el contenido de estudio es el equilibrio, nada más que eso. Eso, si no, no hay otro contenido de estudio. O me había caído en el notebook. Hola Sofía, hola Marcelo, no lo había saludado. Entonces, antes de partir con lo que es el equilibrio, chiquillos, recordemos que el torque, ¿cierto? O a veces se llama momento de fuerza, por si lo ven en algún lado también le dicen momento de fuerza, era simplemente la explicación de que yo tengo una fuerza, entonces yo con una fuerza puedo hacer dos cosas, ¿cierto? Puedo deformar el cuerpo, puedo cambiar su estado de movimiento. Pero ese estado de movimiento, ¿cierto? Ese cambio también se puede representar por un giro. Porque nosotros en años anteriores decíamos, ah, no, el cuerpo se cambió de posición, por lo tanto apliqué una fuerza, pero ahora yo puedo decir, ah, el cuerpo empezó a girar, apliqué una fuerza, ¿ya? Entonces, ¿de qué dependía este giro, cierto? Este torque del cuerpo dependía en realidad, puedo decir, de dos cosas más tangibles. De la distancia, porque yo voy a aplicar, ¿cierto?, una fuerza respecto a un eje de giro, y también va a depender claramente de la fuerza. Entonces el torque, si yo lo llevaba a una expresión matemática, era torque R cruz F, ya que era brazo por fuerza. Y era simple, si yo aumento el brazo, ¿cierto? Es decir, yo aumento la distancia
respecto al eje de giro, aumenta el torque, ¿sí? Entonces, se aumenta el brazo, aumenta el torque. Y claramente esto es lógico, se aumenta la fuerza, aumenta el torque. Sí, porque si yo quiero que algo gire más rápido, aplico más fuerza. Es así de simple. Entonces, nosotros con el torque podemos explicar esto porque puedo abrir una puerta, puedo apretar una tuerca o algo que esté girando, ¿cierto? Entonces todo eso se explica con el torque. Y lo otro, que cuando para los ejercicios, ¿cierto? Cuando yo calculo torque, como el torque puede ser positivo o negativo, que yo puedo girar en dos sentidos, ¿cierto? Entonces, es positivo cuando yo giro antihorario, es decir, giro de esta forma. Ahí yo tengo un torque positivo. En cambio, cuando giro en horario, es decir, de esta forma, va a ser negativo. Entonces, eso fue más que nada lo que estudiamos la clase anterior. No sé si hay alguna duda, alguna consulta de esto, chiquillos, que hoy día simplemente vamos a aplicar el torque. No vamos a ver nada nuevo, realmente. Nada nuevo. ¿Alguna consulta de esto? Sí, no. Voy a seguir. Entonces aquí dejé un par de ejemplos ya bastante sencillos. El primero dice lo siguiente. Manuel está intentando aflojar una tuerca, ¿ya? De su bicicleta con una llave, pero fracasa ya que la tuerca está muy apretada. Y ahora dice, podría tener éxito si se usara una llave con un mango más corto, largo, delgado, gordo, cómodo. ¿Cuál es la correcta aquí si yo quiero, por ejemplo, en este caso, aumentar el torque, ¿cierto? Porque tú lo que quieres en esta ocasión es aumentar el torque. No quiere aumentar la fuerza, porque claramente la fuerza de esta persona, de este personaje ficticio, va a seguir siendo exactamente la misma, no va a poder aplicar más fuerza, puede que un poco más de fuerza, pero eso no le va a ayudar a aflojar la tuerca, ¿cierto? Lo que tiene que hacer la persona es aumentar el torque. Entonces, en esta ocasión, ¿cómo puedo aumentar el torque? ¿Qué puedo hacer con el mango que dice? ¿Qué podría hacer con el mango? ¿Un mango más corto? No, no, Bueno, Anita. pues más largo. Sí, pues, mira, lo había dicho recién. Si tú quieres aumentar el torque, tengo dos opciones, ¿cierto? Aumentar la fuerza, aumentar el brazo, digamos el mango en este caso, ¿sí? Veámoslo de esa forma. Entonces, claramente, si tú quieres aumentar el torque, ¿cierto? En este caso tengo que aumentar el brazo, ¿sí? El brazo de palanca. Es que al final este brazo es podríamos decir hasta un radio. Es un radio porque si tenemos aquí el eje, ¿cierto? Después esta llave va a girar de esta forma. Claramente no gira de esa forma, pero si tendiera a seguir girando, va a ser ese giro. Entonces, está hablando de un radio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aumentar el torque? No la fuerza, ¿cierto? Porque para aumentar la fuerza tendría que cambiar la persona. Aumento el brazo, así de simple. Ocupo una llave más larga, eso es todo. Ya, por lo tanto, aquí basta ocupar un mango más largo. Si yo, no sé, puedo usar un mango, digamos que esto es de, no sé, pues 10 centímetros y usar uno de 20, el torque va a ser el doble. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil desaflojar en este caso la tuerca. ¿Ya? ¿Quedó más claro eso? ¿Alguna duda de esto, chiquillos? ¿Dudas, consultas? Voy a seguir. Otro ejemplo, ¿sí? Yo hice un par de ejemplos de este estilo en la clase anterior. Dice, la figura representa una barra rígida y de masa despreciable que soporta tres fuerzas perpendiculares a esta, de magnitudes 30, ya entonces a este le voy a llamar F1, a esta le voy a llamar F2 y a esta le voy a llamar F3, ya para tener como un orden. Entonces una fuerza es de 30, la otra es de 15 y la otra es de 20 newton. Y ahora me preguntan la magnitud del torque resultante. ¿Ya? Cuando ustedes le hablen de un torque resultante, le están hablando de la suma de torques. Suma de torques.
también conocido como torque neto. Por ejemplo, cuando estudiamos la fuerza, ¿cierto? En segundo medio yo le hablaba de una fuerza neta, que era la suma de las fuerzas. Esto es lo mismo, torque neto, suma de torques. ¿Por qué yo hablo de una suma de torques? Porque cada fuerza, esta fuerza y esta fuerza van a provocar que la barra gire. Por lo tanto, yo tengo que ver el torque de cada fuerza, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como para calcular esta suma de torque, yo tengo que ver cómo es el torque en cada caso, ¿ya? Aquí yo voy a tener un torque 1, aquí va a tener un torque 2, y aquí va a tener un torque 3, ¿ya? Ahora, tengo que ver si estos torques son positivos o son negativos. ¿Y cómo yo puedo ver si son positivos o negativos? ¿Cómo va a girar la barra? Tengo que ver si la barra gira antihorario o horario, ¿ya? Pregunta. Respecto a esta fuerza, ¿cierto? A esta fuerza F1, ¿cierto? Que va hacia abajo, ¿cómo va a girar la barra? ¿Va a girar en sentido antihorario o en sentido horario? Si yo pienso en esta fuerza, en esta, ¿cierto? ¿Cómo gira la barra? Aquí está el eje, ¿sí? Está ahí. Punto P es el eje. ¿Cómo gira la barra? ¿De qué forma gira? ¿Horaria o antihoraria? ¿Alguna idea? Pues sí, ¿no? Miren, si yo aplico una fuerza hacia abajo, es tan simple como ver hacia dónde va la fuerza, ¿ya? Hagan este ejercicio. La fuerza va así, por lo tanto la barra va a tender a hacer este giro, ¿ya? Va a girar de esa forma. Por lo tanto, ese giro es antihorario. Por lo tanto, si es antihorario, está diciendo que este torque es positivo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, de la fuerza 2, como esto va hacia arriba, la barra va a tender a girar de esta forma. Entonces va a ser horario. ¿Y qué ocurre con este torque? Es negativo. Y en este caso, como la fuerza va así, la barra va a tender a hacer esto. Es decir, horario. Por lo tanto, el torque va a ser negativo. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer, es así de simple. ¿Ya? No tiene otra dificultad. Por lo tanto, ahora, el torque neto, ¿cierto? Que la suma de torques va a ser suma de torques, lo pueden escribir así, como una suma de torques, va a ser el torque 1 más el torque 2 más el torque 3. Ya eso es como por definición. Tengo que sumar cada torque. Pero ¿qué ocurre? Ya en el primer caso yo dije que era positivo, ya, porque es antihorario. Por lo tanto me va a quedar fuerza 1 por brazo 1, ¿ya? Y en el caso 2 y en el caso 3 dije que eran horarios, es decir, son negativos. Entonces yo voy a colocar menos fuerza 2, brazo 2, menos fuerza 3, brazo 3. Así de simple, ¿ya? Y ahora reemplazo. Me va a quedar este torque neto. La fuerza 1 es 30. La distancia, ya yo tengo que la distancia de esta fuerza al eje de giro es todo esto. Es todo eso. Por lo tanto, es 6 metros. ¿Ya? No es 4 ni 2, es 6, porque tengo que sumar los 4 y los 2 metros. Por lo tanto, yo lo multiplico por 6. Le voy a restar la fuerza 2, que es 15. Y la distancia es esta solamente. Esa es la distancia. Por lo tanto, son 2 metros. Menos el torque, la fuerza 3 que es 20, y la distancia, en este caso, es de aquí. Es esto de ahí, ¿cierto? Que es 3 metros. Por lo tanto, lo multiplico por 3. Bueno, y esto ya es una operación matemática. Es simplemente 180 menos 30 menos 60. A ver. Ah, no, a ver, pero me equivoqué en algo aquí, ¿o no? No, está bien. Esto me va a dar, si no me equivoco, 90. Déjenme ver, no, 180 menos 90, sí, 90. Entonces esto es 90 Newton metro, ¿cierto?
es la unidad con la cual se mide el torque. Entonces, la alternativa B en este caso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, chiquillos? No, profe. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Es más, en la clase anterior vimos un ejercicio más complejo porque tenía ángulos. ¿Sí? Yo ya tomé la decisión que para la prueba no voy a tomar ángulo de torque, sin el movimiento parabólico. Tiene que aparecer un ángulo, pero en el caso del torque lo voy a dejar de lado. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy día? ¿Cierto? Esto ya lo que corresponde a la clase de hoy es el equilibrio rotacional, ¿sí? Entonces, el equilibrio rotacional de un cuerpo rígido, ya tengo que recordar que estamos trabajando con cuerpos rígidos, ya no es cualquier tipo de cuerpo, bueno, un cuerpo rígido era aquel que tenía una masa que no iba cambiando, ¿cierto? Que sus dimensiones no cambiaban, que su volumen no cambiaba, etc. Entonces, cuando ocurre un equilibrio, primero tengo que tener sí o sí dos o más fuerzas, ¿ya? Es decir, dos o más torques. Tengo que tener un mínimo de dos torques. ¿Y qué va a ocurrir? El torque resultante, es decir, la suma va a ser nulo. Ahora, ¿qué implica un torque nulo? Ya eso es importante. Implica dos cosas, ¿ya? Implica reposo, es decir, simplemente que el cuerpo no gira, o, que es lo más común, ¿cierto? A menos en nuestros casos, un MCU. Esas son las dos opciones. Por ejemplo, cuando yo estudiaba la fuerza neta, ¿cierto? Según la primera ley de Newton, ¿ya? Me decía que si la fuerza era cero, la fuerza neta tenía dos opciones. El reposo, que el cuerpo no se movía, o que estaba con movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, pero lo llevo al giro del cuerpo. Si el torque neto es cero, el cuerpo no gira o el cuerpo está girando con rapidez constante. Recuerden que el MCU significa movimiento circunferencial uniforme, donde la rapidez tangencial y angular es constante. ¿Sí? Entonces es un equilibrio rotacional. Ahora, ¿cómo yo puedo ver que un cuerpo esté en equilibrio? Yo tengo que igualar los torques dependiendo del caso, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, que hay una especie de balancín, ¿cierto? Claramente, ¿sí? Yo lo tengo que ver de esta forma y es bastante práctico. Ustedes generalmente piensan que es un balancín, la cuestión siempre están viendo como una especie de balancín. Si el cuerpo, ya, que tiene más masa, claramente aplica una mayor fuerza, ¿cierto? Porque la fuerza que está aplicando ese cuerpo es el peso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que este cuerpo de menor masa, ¿cierto?, pueda equiparar el torque del cuerpo de mayor masa? Tienes que colocarlo más lejos del eje, ¿cierto? Porque en este caso, como aquí está el eje, ¿cierto?, de giro, si se dan cuenta, esta distancia es mínima. Es decir, de la masa más grande de 100 kilos, es mínima la distancia. En cambio, la distancia de la masa más pequeña es mucho mayor. Porque como ya lo había dicho al comienzo, ¿cierto? Si yo quiero aumentar el torque, tengo dos opciones. Aumentar la fuerza, aumentar el brazo, es decir, la distancia. Claramente aquí, como yo no puedo cambiar las masas, siempre que un cuerpo cualquiera, lo que tiene que hacer el cuerpo más liviano, de menor masa, es alejarse, ¿sí? Alejarse del centro de rotación, del eje. Y el cuerpo de mayor masa, ¿qué tendría que hacer? Acercarse. Claramente no puede acercarse hasta el eje, ¿ya? Porque si el cuerpo se pone justo en el eje, no provoca torque. Entonces eso no tendría sentido. El cuerpo de mayor masa se tiene que acercar, pero claramente no llegar al eje. Y el cuerpo de menor masa se tiene que alejar. ¿Y por qué yo lo explico esto con los giros? Porque en este caso el cuerpo de mayor masa provoca que la barra gire de esta forma y el de menor masa que gire de esa forma. Entonces, si se dan cuenta, los giros son en sentidos contrarios. Este es antihorario y este es horario. Positivo y negativo. Y cuando teníamos la fuerza, ¿cierto? No sé, pues tenían un cuerpo cualquiera. Entonces, si hay una fuerza que lo tira para allá y quiero que no se mueva, tiene que haber una fuerza que lo tire en sentido contrario. ¿Cierto? Que tenga la misma magnitud. Aquí estoy viendo exactamente lo mismo, pero con torques, con cosas que hacen que el cuerpo gire.
¿Alguna duda, alguna consulta de estos chiquillos? Es, por ejemplo, bueno, ya no, ustedes están grandes, pero uno cuando jugaba en el balancín y era medio tonto, leso, no tonto, porque no sabía bien esto, era leso, entonces nos faltaba que uno se acercaba al centro del balancín y claramente era menos la fuerza, el torque que hacía. La gracia era ponerse en el extremo, era lo más lógico. Pero bueno, ahora ya ustedes saben la ciencia que está detrás de eso. Ahora sí, ¿dudas, consultas, chiquillos? Que esto es lo único que vamos a ver hoy día. Después lo que nos queda es hacer un par de ejercicios, nada más que eso. No, profe. ¿No? Ya. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Bueno, en la tarea, hoy día sí se van a llevar la tarea, que es la última tarea de la asignatura en el trimestre. Hay ejercicio también sin cálculo, ya como este. Dice, A y B, ya son dos personas cualquiera, están sentados en un balancín homogéneo. Miren, cuando le hablan de un balancín homogéneo, está diciendo que la masa está distribuida de la misma forma en todo el balancín. Si recuerden que homogéneo es igual. De 5 kilos de masa, el cual está pivotado en el centro. Es decir, cuando me dicen que está pivotado, es que aquí está el eje. Eso me están diciendo, el eje está en el centro. A está a X metros, entonces esta distancia X es la persona A, y B está a Y metros, que es esta distancia. A pesar de que A y B tienen masas distintas, ya no me dice cuál tiene más masa o cuál tiene menos masa, ya, pero me dice que son distintas. El balancín está equilibrado, ya eso es importante. ¿Qué significa que esté equilibrado? Significa que el torque neto, ¿cierto? La suma de torques es cero, ¿ya? Por lo tanto, no, dos opciones, puede que esté girando o no esté girando, ¿ya? Pero si es que está girando con rapidez constante. Aunque claramente en estos ejemplos de balancines no está girando, está quieto. ¿Sí? Justo no se mueve el balancín. Entonces ahora me piden explicar por qué ocurre eso, ¿cierto? Que yo tengo masas distintas, pero el balancín está equilibrado. El punto A dice, el torque aplicado, si nos dice el aplicado por A y el aplicado por B respecto del pivot es nulo. Eso es verdadero y falso, dice el torque aplicado por A. Es decir, el torque de A y el torque de B son ceros. Eso me está diciendo. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Alguna idea? Parece que no. Esto es falso, ¿ya? Miren, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Lo voy a escribir, no voy a calcular nada, pero lo voy a escribir. Si a ti te dicen, a ver si me equivoqué aquí, ahora sí, te están diciendo que la suma de torques es cero, ¿ya? Lo que ocurre es que el torque de A más el torque de B tiene que ser cero, ¿ya? Entonces me están diciendo más que nada que el torque de A es igual al menos al torque de B. Me están diciendo que son iguales, pero de signo contrario. Eso es todo, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Por lo tanto, no pueden ser cero, ¿ya? No pueden ser cero. Porque aquí sí o sí se hace torque, porque aquí tiene una persona y esta persona, ¿cierto? Con su peso y esta también con su peso va a provocar que la barra tienda a girar. Entonces hay torque. Ahora el tema es si yo sumo los torques y cero, que es distinto. El punto B me dice falta conocer los valores de X e Y. No es necesario, ¿ya? No es necesario conocerlo porque realmente lo que yo necesito saber es que los torques, respecto a los torques, eso es lo que yo necesito, ¿ya? Da lo mismo las distancias en este caso, ¿ya? Porque no te piden calcular nada, solamente te piden explicar. Es como en matemáticas, los ejercicios de suficiencia de datos. El C dice A y B aplican, aquí está el tema, fuerzas de igual magnitud sobre el balancín. Esto también es falso, ¿ya? Estas fuerzas que aplican estos cuerpos es el peso. Y claramente, recuerden que el peso era masa por G. Y como las masas son distintas, los pesos son distintos. Y eso implica que las fuerzas sean distintas. Lo que son iguales en magnitud son los torques. Valen exactamente lo mismo, pero con signo contrario. Pero los torques.
La letra D dice el torque neto respecto del pivot, ¿cierto? Del eje, es nulo en el sistema. Esto es verdadero, ¿cierto? Es más lo que estoy diciendo aquí. Que el torque neto es cero, es nulo. Por lo tanto, esta es la correcta. Porque después la letra E me dice el peso que aplica A sobre el balancín es menor que el que aplica B, no tengo idea. Puede que A tenga más masa que B o tenga menos masa que B. Lo único que no ocurre es que tenga las mismas masas, pero yo no sé cuál es mayor. Por lo tanto, yo no puedo decir eso. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? No, profe. Ya, voy a seguir. Un ejercicio como muy algebraico. Este ejercicio no me gusta, pero quiero ver igual. Dice, la puerta giratoria de un edificio en cierto instante queda detenida debido a la acción de las fuerzas que indica la figura, ¿ya? Entonces voy a colocar una fuerza 1 y una fuerza 2. P medios y P. ¿A qué distancia se aplicó la carga P medios? Ya está hablando de masas. Aquí como hay masitas que provocan las fuerzas. Ahora, ¿cuál es la clave? Me están diciendo que la puerta queda detenida. Esto es importante, queda detenida. ¿Qué quiere decir? No gira. Aquí la puerta no se traslada, pues chiquillos. Claramente no se traslada la puerta puede girar o no puede girar. Por lo tanto, como no gira, implica, ¿cierto? Que esto es como el análisis que tengo que hacer, que la suma de torques es cero. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Tengo un torque neto nulo. Entonces, lo que ocurre, ya lo voy a agregar, hay equilibrio rotacional. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer siempre, antes de calcular cualquier cosa, ver hacia dónde gira la puerta por cada fuerza. Por lo tanto, miren, esto es fácil. Si yo tengo la fuerza 1 que va hacia abajo, si esa la aplica hacia abajo, el cuerpo va a tender a hacer esto, ¿ya? A girar así. Y eso es un giro antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces ese torque va a ser positivo. En cambio, este de aquí, como también va hacia abajo, ¿cierto? Pero está a la otra esquina, ¿cierto? Está en la esquina derecha en este caso, va a girar de esta forma, ¿ya? Va a girar así. ¿Y qué ocurre? Ahí estoy en sentido horario, entonces negativo. Entonces, ¿qué yo voy a poner? Horario. Y listo. Ahora entonces tengo que hacer la suma de torques, como lo habíamos hecho en el ejercicio, me lo tengo ejercicio atrás. La suma de torques va a ser cero. Yo ya lo sé, ¿cierto? Porque el cuerpo no gira. Pero ese cero, ¿cierto? Va a ser el torque 1, va a ser torque 2, ¿ya? Porque eso significa esto, ¿cierto? Una sumatoria. Por lo tanto, y ahora voy viendo. El torque 1, ¿sí? Va a ser la fuerza 1 por el brazo 1, positivo. Pero el torque 2 va a ser negativo, porque gira horario. Entonces va a quedar fuerza 2 menos brazo 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Y aquí puedo hacer un arreglo. Yo podría decir que la fuerza 1 por el brazo 1 es igual a la fuerza 2 por el brazo 2. Simplemente hice un cambio, ¿cierto? Moví las variables. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La fuerza 1, ¿ya? Es P medios. Entonces me va a quedar P medios por X, porque X es la distancia de lo que me están pidiendo. Ya a mí me piden ese valor X, que no tengo idea cuál es igual, ¿ya? A F2, pero F2 está aquí, P. Entonces es igual a P por el 2L, que es esta distancia, ¿cierto? La distancia al centro, al eje en este caso. Bueno, y esto ya no tiene más dificultad, es simplemente una ecuación, pero algebraica. Voy a hacer lo siguiente, ese 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, entonces me va a quedar 4PL, ¿ya? Porque el 2, ese, pasa a multiplicar, ¿ya?
cuando cambia de miembro. Por lo tanto, ahora puedo hacer un arreglo matemático bien sencillo. Estas P las puedo simplificar. Entonces me queda que X es igual a 4L. Y listo, así de simple. No tiene más complejidad. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque como la fuerza 1, ¿cierto? Que es P medios, es la mitad de la fuerza 2 que es P, para que los torques se equiparen, lo que tengo que hacer es que la distancia, ¿cierto? Esta distancia X tiene que ser el doble de esta distancia. Y claramente el doble, porque vale 4L. Entonces, la alternativa correcta en este caso es la D. ¿Dudas, consultas, chiquillos, sobre este ejercicio? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna, profe. Así que no, voy a seguir. Gracias, Anita. Veamos el último ejemplo, ya. Y seguramente voy a terminar antes de la clase hoy día, porque esto es lo último que me falta ver. Dice, se construye una balanza de brazos desiguales. Sí, desiguales, pues es como las grúas, por ejemplo, tienen brazos desiguales. Mediante una barra de masa despreciable que se apoya al punto O. Entonces el punto O es nuestro eje. Ese es el eje. Como muestra la figura. Todas las marcas de la barra son equidistantes. Mira, ¿qué quiere decir con equidistante? Es que si esto mide D, esto también mide D. Así de simple. Eso se está diciendo. Si en el extremo izquierdo de la barra se coloca una pesa de 20 newton, es decir, aquí hay una fuerza de 20 newton. Eso me está diciendo, ¿ya? ¿En qué punto habría que ejercer una fuerza F vertical hacia abajo de 10 newton, ¿ya? Para mantener la balanza en equilibrio? Entonces, lo primero, claramente para que la balanza en equilibrio, el torque neto, tiene que ser nulo. Eso implica que la suma de torques sea cero. Entonces aquí yo podría decir que tengo una fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Ya esta fuerza de 10 newton. Entonces lo que tiene que ocurrir sí o sí, si yo analizo cada caso, es que, por ejemplo, si yo veo esta fuerza va a provocar que el cuerpo gire de esta forma. Es decir, va a ser un torque positivo, ya porque es horario, antihorario. En cambio, esta de aquí, yo no sé dónde la voy a colocar, pero la tengo que colocar en el otro extremo, es decir, en algún lugar de aquí, en la P, Q, R o S. Sí o sí, esta barra, a causa de esta fuerza, va a girar de esta forma. Es decir, va a ser horario, va a ser negativo. Entonces, lo que me está diciendo eso es lo siguiente, que si yo sumo los torques, me tiene que dar cero, ¿cierto? Y que el torque 1 va a ser igual a menos torque 2. Y ocurre eso, ¿sí? Porque tiene signo contrario, sentido contrario, que en este caso es el giro, ¿cierto? Que gira de distinta forma. Ahora, si yo me doy cuenta, aquí no hay que calcular nada, esta distancia, ¿cierto? Desde este peso hasta el eje es 2D, ¿cierto? Que son dos, digamos, dos estos cuadritos que son equidistantes. ¿Y cómo? ¿Qué ocurre? La fuerza 2 es la mitad de la fuerza 1. Y esto ya lo habíamos visto anteriormente. Si la fuerza 2, en este caso, es la mitad de la fuerza 1, ¿qué tiene que ocurrir con esta distancia? ¿Cierto? Con el brazo de la fuerza 2, ¿qué tiene que ocurrir respecto al brazo de la fuerza 1? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tendría que ser? Eso lo vimos en el ejercicio anterior.
¿Alguna idea? Miren, el torque es brazo por fuerza. Por lo tanto, si, voy a poner aquí, si la fuerza 1 es el doble de la fuerza 2, el brazo R2 tiene que ser el doble que el brazo R1. Es así de simple. Si una fuerza es el doble, lo que voy a tener que hacer para equiparar es hacer que el otro brazo sea el doble, es decir, la distancia. Por lo tanto, como este es 2D, el brazo de F2 tiene que ser 4D, po. Y eso lo tengo 1, 2, 3, 4. Aquí está, po. Aquí está el cuerpo 2. Ahí se aplica la fuerza 2. Es así de simple, no tengo que hacer absolutamente ningún cálculo, es solamente análisis, ¿ya? En este caso, la letra D. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? No, no he ido. Bueno, ya chicos, entonces, eso es como lo último que va a haber hoy día. Bueno, una síntesis, esto es una síntesis de las dos clases, de esta y la clase anterior. Mira, vimos el concepto de fuerza, ¿cierto? Que recuerden que la fuerza provoca deformación, traslación, rotación. Agregamos un tercer efecto, que en realidad es un cambio de estado solamente. La fuerza es vector, por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido, y eso también se aplica al torque. Entonces recuerden que el torque igual es vector. Es un vector. Ahora, respecto a este torque, ¿cierto? A esta rotación, nosotros hablamos de un cuerpo rígido. Si bien en la traslación también trabajamos cuerpos rígidos, pero lo aplicamos de mayor manera en el torque, en la rotación, ¿cierto? Entonces, la rotación se explica por el torque. Entonces, el torque puede tener varios sentidos, positivo o negativo, ¿cierto? O también puede ser nulo. Ahora, ¿cómo yo lo puedo hacer nulo? Lo puedo hacer nulo de dos formas. Aplicando la fuerza en el eje, justamente en el punto de giro. Claramente no lo voy a girar, no va a poder girar el cuerpo. Y la otra forma es aplicar una fuerza paralela al brazo. ¿Sí? Porque si ustedes ven todos estos ejemplos que hemos estudiado hoy día, siempre las fuerzas son perpendiculares, pues genera un ángulo de 90 con el brazo. Pero si yo aplico una fuerza paralela, no va a haber torque, no va a poder girar el cuerpo. ¿Cómo se aplicaba el torque? Si se calculaba por el brazo con la fuerza perpendicular. ¿Por qué me habla de una fuerza perpendicular? Bueno, esto lo vimos en la clase anterior, porque el torque era R cruz F, ¿ya? Que es un producto vectorial. Y ese producto vectorial era brazo por fuerza por el seno del ángulo. Es decir, por ejemplo, yo tuviera ya una barra cualquiera, pero yo le aplico una fuerza de esta forma. Entonces aquí yo voy a tener un ángulo. A eso se está refiriendo ese alfa. Y también que puedo tener, ¿cierto? Que este caso es el caso ideal, ya que haya equilibrio, donde la suma va a ser cero. Y cuando había equilibrio ocurrían dos cosas, ¿cierto? Un MCU o simplemente reposo, porque el cuerpo no gira. ¿Ya? No sé si les queda alguna duda, alguna consulta de estos chiquillos. ¿Alguna, no sé, algo que no hayan entendido? Ya parece que no. Entonces, ya, esta hoy día sí les voy a dejar tarea, pero es la última, esta es la última del trimestre, porque, bueno, esta se entrega el próximo lunes, un formulario. Ya el formulario tiene 3 preguntas de contenido y 4 de selección única, que son, digamos, 2 ejercicios de análisis y 2 de cálculo. Así de simple. Tiene 12 puntos, si no me equivoco. O 10. No, no me acuerdo. No me acuerdo.
Entonces se entrega el próximo lunes y va a ser la última tarea, ¿ya? La próxima clase, que el último contenido, vamos a ver dos cosas. Gravitación, que en realidad con gravitación me refiero a gravitación universal, ¿cierto? Que es la que propuso Newton, y leyes de Kepler. Y además esa clase, que no es tarea, les voy a enviar la autoevaluación, ya que sería lo que falta, y ya el lunes 17 sería la prueba. Estoy pensando cómo hacer la prueba, que seguramente la va a hacer vía formulario, pero voy a ver si cuánto tiempo voy a dejar habilitado el formulario, 1 o 2 días, porque igual quiero hacer una prueba media cotota, es decir, ver todo lo que estudiamos en el semestre, en el trimestre, por lo tanto no es tanto, pero tampoco es fácil. Por lo tanto, así tienen más tiempo para prepararla. Eso, chiquillos. No sé si quedó algo en el tintero. Ah, el otro, que entró harta gente atrasada hoy día. Bueno, yo le estaba diciendo que en su informe de notas, que supuestamente se lo van a enviar el miércoles, no va a aparecer nota del electivo de física. ¿Por qué no va a aparecer nota del electivo de física? Porque se nos pidió a los profesores no colocar notas de proceso. Así de simple, no colocar nota de proceso, y en física tenemos pura nota de proceso. Por lo tanto, no va a aparecer nota en física, ¿ya? Respecto a las tareas, yo les voy a avisar hasta cuándo las pueden mandar, y seguramente les voy a dar plazo hasta el viernes 14. Estoy casi seguro de eso, porque esta es la última tarea y la gran mayoría ya está al día. Creo que a algunos les falta más que nada la guía de movimiento parabólico, de movimiento circunferencial, que es lo más difícil, pero la gran mayoría está al día, ¿sí? Así que en ese aspecto, igual felicitarlo, porque sé que no es fácil, ¿sí? Esta asignatura no es muy simple. Ya, chicos, queda en libertad de acción. Yo les mando luego el formulario, lo tengo listo, pero a mí en el